Queridos televidentes de Suyapa TV, aquí estamos una vez más con doña Gracia de Villeda y doña Lucía Costa de Celaya, listos para llevarles otra hora de la familia. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Unitec, la Universidad Tecnológica Centroamericana. Y bien, hoy vamos a hablar de un tema del que se ha hablado mucho en temas de orientación familiar, en temas de crianza de los hijos, pero es un tema, pienso yo, inagotable. Sobre todo porque hoy, más que nunca, los padres de familia debemos tener clara conciencia de la importancia que tiene desarrollar en los hijos esa virtud, ese hábito ético que se llama fortaleza, que es una de las 4 virtudes cardinales y que realmente tiene que ver con todas las virtudes humanas, con todos aquellos hábitos buenos que es importante que uno desarrolle y que realmente es algo que no siempre tenemos claridad en la casa, sobre todo hoy donde hay mucho permisivismo y mucha indiferencia. Entonces, Luchi, si quiere empezamos con usted. O sea, ¿por qué en el contexto actual es tan importante que los papás seamos como muy intencionales para formar ese hábito que se llama fortaleza en los hijos, que sean hijos e hijas fuertes? Bueno, yo creo que es importante primero entender de qué va la fortaleza. Y bueno, sin ampliarnos mucho, pero entender que la fortaleza está como dividida en 2 partes. Uno, lo que es la capacidad que tenemos de resistir. Eso es parte de ser fuerte. Cuando resistimos a un contratiempo, a un problema, a una enfermedad, a algo que nos salió mal, que no teníamos contemplado, cuando las cosas pues no se dan como queremos, o pues que podríamos pensar que de pronto todo nos sale mal. No, esa es parte de esa virtud que mencionaba Roger, de ser fuerte, de no apocarnos ante cualquier problema. Y luego la otra parte o la otra cara de la fortaleza es saber acometer, ¿no? O sea, ser valiente, ser aguerrido. El fuerte es como lanzado, ¿no? Aun cuando las cosas no se vean fáciles. No se desanima rápido, sino que pues tiene como ese motor interno de decir yo puedo y yo voy a tratar y aunque me parezca como cuesta arriba, pero aquí voy. Y es importante, Roger, usted decía, ¿por qué ahora? Bueno, yo creo que todos los que tenemos como un poco la temperatura del mundo sabemos que estamos viviendo en un mundo globalizado, ¿no? Un mundo exigente, un mundo que va muy deprisa, un mundo que nos plantea muchos retos a nivel profesional, a nivel personal, a nivel económico, a nivel espiritual también, porque hay una serie de situaciones, circunstancias, de, digamos, seducciones en el mundo que si no se tiene fortaleza, Roger, es muy fácil caer en ellas. Entonces, por eso es que tenemos que tener hijos como, ¿verdad?, más recios y en la fortaleza no es algo como que se logra inculcar a puro discurso, ¿verdad? No es como, Para vamos, nada, hijo, o sea, tú puedes. No, es algo que se entrena, ¿no? Así casi como los espartanos, que entrenaban a sus hijos desde muy pequeños para ser fuertes. Bueno, pues lo mismo pasa en casa y podemos ir viendo a lo largo del programa algunos de esos ejemplos del día a día que nos van ayudando como a ejercitar cada vez más esta fortaleza. Y se empieza con cosas muy pequeñas, como los caprichos diarios, como el no quiero comerme esta comida, como el que me provoca ver más televisión o seguir en la pantalla. Y luego uno los va viendo más adelante, como van creciendo, cuando de pronto pues no quieren pasar tiempo en familia, o entra la adolescencia y con ella viene la pereza que los va como venciendo. Entonces, cuando hemos ido abonando el terreno antes, desde muy pequeños, nos vamos dando cuenta que es posible, que no es que porque estén pequeños exigir es malo o está reñido con el cariño y con el entender que son pequeños y que hay cosas que todavía no entienden. Pero cuando vamos entendiendo esto y vamos poniéndolo en práctica, y sobre todo tenemos esa unidad de criterio con el marido, con la esposa, porque de pronto si no, ahí se nos puede ir el querer enseñar en fortaleza cuando uno exige y el otro dice, pobrecito, está muy chiquito, hace mucho frío, qué cansado que se ve. Entonces,
cuando ponemos todos estos elementos en práctica y lo vamos haciendo según la edad, según la etapa de los hijos, nos damos cuenta que ya luego pues los vamos preparando mejor para la vida. Doña Gracia, hay una serie de elementos del ambiente, del contexto, que ha llevado justamente a que hoy la gente sea más débil, o sea, gente es, digo, muy llorona, o sea, muy endeble, muy frágil. Y claro, y eso conlleva lógicamente, de alguna manera, más sufrimiento, o sea, porque una persona que efectivamente no soporta los embates de la vida, ¿verdad? Como dice Lucho, o sea, se queja del frío, del calor, del polvo, del lodo, de todo, la pasa mal y hace que los demás de su entorno también la pasen mal. ¿Qué ha pasado? Bueno, por un lado, Luchi decía que la fortaleza es una virtud que hay que irla desarrollando poco a poco, gradualmente, y que hay que empezar desde etapas muy tempranas, con lo que ella mencionaba con el tema de los caprichos sobre todo en la comida. Un maestro que yo tuve decía, y todo empezó por una alimentación caprichosa. Entonces, ¿qué pasa? Que los padres de familia como que hemos ido cediendo terreno a los hijos y entonces toleramos y les vamos permitiendo una serie de cuestiones que lejos de favorecer el desarrollo, ¿verdad? De la personalidad y el desarrollo de esta virtud de la fortaleza, lo que hacemos es todo lo contrario. O sea, hoy hay una tendencia a mimar y a sobreproteger a los hijos y en todos los ambientes sociales. O sea, uno no puede hablar de hijos mimados únicamente, ¿verdad? Pues en gente que tiene una posición económica o social, ¿verdad? Holgada. No, uno lo puede ver desde personas que se matan y se esfuerzan por darles todos los caprichos y todos los gustos a los Todo lo hijos. que piden, sí. Y que son hijos, ¿verdad? De una generación que no sabe esperar, que todo lo quiere ya y que todo lo quiere al instante y encima que se sienten con el derecho a tenerlo porque los hijos se han empoderado desde muy pequeños. Entonces ellos tienen derecho a divertirse, ellos tienen derecho a jugar, ellos tienen derecho a su tiempo libre, ellos tienen derecho a todo. Y entonces los papás hemos ido cediendo y de una forma equivocada, ¿verdad? Con un amor a veces mal entendido. Porque cuando uno mima y sobreprotege a un hijo, en el fondo uno tiene, pues, es que le quiero dar lo mejor, es que le quiero dar todo, es que le quiero simplificar la vida, pero lejos de favorecer el desarrollo de su personalidad y el desarrollo de la fortaleza, los voy haciendo, como usted decía, frágiles, los voy haciendo caprichosos, los voy haciendo, ¿verdad? Que nada les gusta, que todos se cansan, que todo les aburre. Entonces se da como el efecto contrario, se da el efecto contrario y es precisamente, ¿verdad? Es un tema que los padres de familia tenemos que entender. Luchi decía, estamos viviendo en un mundo globalizado, hay mucha competitividad, hay mucha exigencia a nivel laboral, a nivel profesional y si uno no tiene, ¿verdad? Hijos fuertes, hijos recios, hijos que puedan subsistir en cualquier ambiente y en cualquier situación, vamos a ver, ¿verdad? Parte de lo que hoy se está dando, ese nivel de frustración que cada día crece o ese nivel de depresión que se está dando incluso en depresión infantil, porque las cosas no salen como yo quería, porque no logro, ¿verdad? Aquello que me hacía ilusión y es por no tener esa fortaleza de resistir y a la par, ¿verdad? De saber enfrentar, como dicen, los vendavales de la vida. Sí, doña Gracia hablaba sobre protección, Luchi. En general, uno ve que hay como dos actitudes incorrectas en la crianza de los hijos. Una es la sobreprotección, otra es la indiferencia. ¿Cómo las dos juegan en contra de la formación de la fortaleza? Bueno, la sobreprotección, porque obviamente, ya lo decía doña Gracia, es cuando queremos sustituir al hijo, donde queremos hacer todo por él. Hay una regla de oro en la educación familiar y es que no debemos hacer nada por los hijos que ellos puedan hacer por ellos mismos, a la edad que sea. Si un hijo ya se puede amarrar los zapatos, pues no se le vuelven a amarrar más. O sea, es decir, a menos que esté enfermo, que tenga el brazo quebrado. Pero el tema es ir preparando a los hijos
para que puedan vivir sin nosotros, pero se les enseña estando en casa con uno. Entonces, la sobreprotección lo que hace también es niños que son sumamente egoístas porque están acostumbrados a que reciben todo, a que todo lo merecen. Entonces van por la vida atropellando a los demás. Y qué difícil las relaciones con una persona que cree que todo tiene que ser como él o ella diga. La sobreprotección, ¿verdad?, está reñida con la fortaleza, porque también, como decía doña Gracia, se pierde la paciencia, se pierde también ese gusto de lograr las cosas, porque si a mí me lo dan, porque si me atajan las cosas, si mis papás, ¿verdad?, siempre me lo están haciendo, o mis papás me defienden de los problemas y son ellos los que van a hablar con el maestro, los que resuelven el pleito con el compañero, los que si no me invitan a la piñata corren a pedirle a la mamá del niño que me ponga en la lista. Entonces, si me van pavimentando el camino, voy a ser una persona luego que cuando se encuentra sola es débil, es enclenque. Y hay algo también que en psicología se habla mucho, es que cuando sobreprotegemos a los hijos, cuando a los hijos se les hace todo, terminan incluso en relaciones, después en la vida de adultos, en relaciones donde hay un desequilibrio, ¿no? Porque están siempre buscando alguien que depender de alguien, que esa persona les haga sí, todo, que decida por ellos. Entonces, qué duro, ¿verdad?, que luego nuestros hijos sufran por causa nuestra. Y la indiferencia, porque obviamente cuando nosotros nos desentendemos de ellos, se va generando mucha inseguridad en los hijos. Totalmente. Son hijos que no se sienten queridos por las personas más llamadas a quererlos, porque sienten que no son importantes, porque la autoestima, ¿verdad?, se ve muy afectada. Entonces van por la vida sintiendo que son poca cosa, que, ¿verdad?, no merecen nada, que no exigen sus derechos, que son personas de las cuales otros incluso pueden tomar ventaja o pueden hacer sentir mal, porque eso es lo que se han acostumbrado. Entonces, pensar el gran daño que podemos hacer en esos dos sentidos, Roger. Entonces, papá y mamá que nos están viendo, no hay que pensar, hay que hablar sobre estas cosas y luego hay que actuar. Vamos a hablar justamente de qué cosas podemos hacer en el hogar, papá y mamá, para que los hijos vayan desarrollando esa fortaleza, ¿verdad?, en su personalidad, en su carácter. Después de la pausa, seguimos en la hora de la familia después de la pausa. No nos cambie. Continuamos en la hora de la familia. Estamos hablando hoy de la importancia de tener hijos fuertes. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, doña Gracia, ¿qué papel juega la ejemplaridad y por qué hay conductas del padre y de la madre que no son convenientes? ¿Qué podemos hacer a veces los adultos que hace que los hijos efectivamente se vuelvan caprichosos y no desarrollen como se debe esa virtud de la fortaleza? No, mire, uno puede percibir, ¿verdad?, que muchos papás jóvenes, papás de hoy, se anticipan a los deseos de los hijos. O sea, como que incluso les restan la capacidad de soñar. O sea, yo lo he visto con el plano, vaya, si uno está hablando de niños pequeños, los papás, antes uno pues como que se ilusionaba con que tal vez si me van a regalar un juguete o me van a regalar una bicicleta, y uno lo pensaba y uno decía cuándo irá a ser ese día, ¿verdad? Porque sabíamos que eran cosas que tenían un valor, que tenían un precio que no era fácil y que no era algo que se daba todos los días. Pero hoy los papás son extremadamente generosos y constantemente van llenando a los hijos de regalos, de premios, de todo es a cambio de algo, ¿verdad? Si pasó y sacó buenas notas en la escuela o si tal. Entonces constantemente si uno de padre va premiando y va haciendo sentir como que uno está haciendo una gran hazaña cuando en el fondo estamos haciendo lo que teníamos que hacer. Claro, sí. Entonces ahí esa actitud de esos papás
lo que va generando, ¿verdad? Son unos hijos que se sienten con el derecho a pedir más y a tener más. O sea, hijos que cuando sobre todo ya van llegando a la adolescencia, se sienten con que yo soy lo primero y mis necesidades son lo primero. O sea, son incapaces de pensar en que pues hay necesidades de otros y hay otros hermanos en la casa o que hay otras prioridades en los gastos. Los hijos de hoy son, ¿verdad? Como que dame más que más merezco, como decían los abuelos de antes. Entonces, esto hace que muchas veces los papás estamos cometiendo errores en el sentido de darles más de lo que verdaderamente deberían de tener. Uno ve que cualquier padre de familia quiere que el hijo tenga su celular, tenga su iPad, tenga su computadora, ¿verdad? Y eso lo ve uno a todos los niveles. A todos los niveles, sí. Todos los niveles. Porque mentira que solo es gente que tiene medios. O sea, hay padres de familia que prefieren mínimo gasto en ellos para poder darle a su niña o poder darle a su niño, ¿verdad? Que tengan, porque uno se sorprende. Yo veo en una persona que, pues, que trabaja cerca de mí, que el día entero vive comprando las tarjetas estas de celular. Y yo le digo, ¿y ese consumo? Tiene una niña de 13 años. Y le digo, ¿y a quién le habla tanto por teléfono? Entonces, uno va viendo que si existe ese afán de querer darles todo a ellos, lejos de desarrollar una capacidad donde aprendan a valorar lo que son las cosas, donde aprendan a saber que hay momentos cuando las cosas se merecen, que sepan esperar, que tengan esa capacidad, ¿verdad?, de resistir la tentación. Luchi decía, si estamos en un ambiente donde es que se quiere probar todo, se tiene que experimentar todo, se quiere estar en todo. Entonces ahí es donde los papás nos equivocamos y no aprovechamos esas oportunidades cotidianas para desarrollar la virtud de la fortaleza en los hijos. Exacto, pero además, Luchi, dígame si no es cierto que los mismos padres hacemos o decimos cosas que en vez de fomentar la fortaleza en los hijos, pues, claro, los hijos aprenden, nos ven. Claro. ¿Qué nos quejamos? ¿Qué cosas hacemos que realmente... O sea, el tema de la ejemplaridad en la transmisión de valores, en el cultivo de virtudes humanas es cabal, es necesario. Sí, yo creo que quizá la más evidente es cuánto nos quejamos a lo largo del día y hablamos mal del trabajo, que además nos da sustento. Claro, sí. Que en vez de decir, pues, todos los trabajos tienen sus, ¿verdad? Sus ventajas, sus desventajas, pero estamos todo el día hablando mal del jefe, de la empresa, de que no gano suficiente, me quejo del calor, me quejo de mi esposa, que eso es uno de los peores ejemplos que podemos dar, es quejarnos del cónyuge. También eso que decía doña Gracia, que no tenemos capacidad de espera. El fuerte pues sabe que no siempre la gratificación es pronta, sí, es inmediata. Entonces decir, bueno, no podemos pagar esto o vamos a ahorrar para poder, qué sé yo, cambiar el coche o pintar la casa o poder cambiarte los tenis, pero requiere de un esfuerzo de parte de todos nosotros. El tema de no victimizarnos, porque también esa es parte de la debilidad, de la blandengaría de la gente hoy, ¿no? Que esto es culpa de alguien más. O sea, si yo no gano más es porque es culpa de mi jefe. Si no conseguí ese puesto o el vecino, ¿verdad?, no me toma en cuenta. Siempre andamos repartiendo culpas. No, también los hijos tienen que ver que somos capaces de asumir las consecuencias, que si nos equivocamos, tenemos esa humildad de decir, mira, yo lo siento. Eso también es ser fuerte, ¿no? Decir, mira, te grité, te dije cosas malas, terribles, o sea, lo siento. Que nos vean también con el cónyuge, que tenemos esa, ¿verdad?, esa capacidad de enmendar, de pedir perdón. Hay muchas, ¿verdad?, posibilidades en la vida y a lo largo del día de poder demostrarle al hijo, mira, sí tengo ganas. Las mamás que pasamos a dieta todo el tiempo y luego nada, no nos dura nada la dieta o el buen estilo de comer. Es decir, mira, me está costando mucho, pero más bien tú échame porras, o sea, anímame.
porque lo que ven es que terminamos al final, ¿verdad? Rindiéndonos, que no tenemos esa capacidad de decir no, mira, me gustaría, pero no puedo, o no me conviene, o tengo el azúcar alta, no voy a comer postres. Los hijos lo que ven es que a veces damos rienda suelta a todo lo que queremos, lo que se nos antoja, lo que está de moda, lo que está de moda, de decir, mira, nosotros pues no pensamos así, y en Semana Santa vivimos distinto. No nos vamos a ir a la playa porque tenemos esta convicción, esta fe, esto, pero que nos vean que cuesta, pero que somos capaces. Sí, pues claro, o sea, si ven que nosotros, doña Gracia, no nos negamos nada, que somos sus modelos y que en principio somos adultos y que deberíamos tener más autodominio, y por eso las virtudes están todas concatenadas y tiene que ver con el tema de la templanza, ¿verdad? Si ven que me excedo en las comidas, en las bebidas, que me levanto pasado el mediodía, ¿verdad? Y no es una situación, no es que esté enfermo ni nada por el estilo, pues lógicamente eso se va copiando, ¿no? Se va imitando y al final entonces tenemos efectivamente esos hijos que, y quiero que toquemos un poquito ese tema en lo que nos queda del programa, es decir, no trabajar la virtud de la fortaleza en los hijos, cada una de ustedes dos un poco, es prepararlos más bien como para el sufrimiento, o sea, porque una persona, imagínese usted que a la primera de cambio en su vida laboral algo no le gusta o algo le molesta o algo le cansa, ¿qué pasa? Bueno, pasa exactamente ¿verdad? Ese efecto de una consecuencia negativa en la vida de quien cree que todo va a ser fácil, de que todo lo va a alcanzar, ¿verdad? Simplemente porque me lo merezco. Entonces, ¿qué es en qué tenemos que trabajar nosotros? Bueno, lo primero es casi como repitiendo el dicho de que en la vida todo lo bueno cuesta y lo que es muy bueno cuesta mucho. Entonces, el tema del esfuerzo, porque la fortaleza va íntimamente relacionada, como usted decía, ¿verdad? Con el esfuerzo que yo pongo para hacer las cosas, la constancia, la perseverancia. O sea, pues solo una persona fuerte es capaz de perseverar, de seguir, ¿verdad? Aunque me cueste, aunque reviente, aunque me muera, como decía Santa Teresa de Ávila. Porque cuando uno se marca objetivos en la vida, como puede ser, ¿verdad? Pues en los estudios, el culminar una carrera, claro que requiere fortaleza y esfuerzo y perseverancia. Luego, cuando sacar adelante el matrimonio, Roger, porque estamos viendo, sí, ¿verdad? Que muchas veces tiran la toalla a la primera discusión, es que esto no era lo que yo quería, no era lo que yo soñé. O sea, como que tenemos una idea muy equivocada de que la felicidad se alcanza gratuitamente y no es así. Entonces, si nosotros no hacemos a nuestros hijos fuertes, recios, firmes, ¿verdad? Si no les desarrollamos esa capacidad para empezar con las primeras luchas en la vida, que pueden ser los estudios, más adelante va a ser, ¿verdad?, el saber perseverar en un medio adverso en el trabajo, porque siempre van a haber jefes o compañeros de trabajo o actividades que no me gusten en la vida. Siempre hay algo que uno tiene que aprender a tragar. Sí, así como de pequeños tragábamos la medicina que no nos gustaba para poder curarnos, más adelante nos tenemos que tragar una asignatura o un profesor que no nos encanta, que no nos gusta del todo. O un colega más adelante, o un en jefe. En el matrimonio, sí, vamos a tener que tener esa fortaleza para sobreponernos a situaciones, ¿verdad? A cosas que pasan, y que si yo no tengo esa fuerza interior, ese músculo interior, ¿verdad?, que me ayuda a resistir, a ser paciente, a saber esperar, que todo tiene su tiempo y todo tiene su momento, pues me voy a frustrar. Así es. Y al final, Luchi, con esto cerramos el programa. ¿Qué sucede si de repente no se desarrolla esa virtud? Hay una frase que dice, y puede sonar muy dura, pero en el fondo tiene mucho de verdad. Dice, o los hijos o lloran de niños o lloran de adultos. Así es. Entonces, cuando nosotros pasamos... ¿Sabe que mi mamá decía esa frase? Sí. Pues cuando nosotros pasamos diciendo, ay, no, es que yo no quiero que llore, yo no quiero que sufra, es que yo quiero que él sea feliz, que esté alegre, ¿verdad? Yo lo quiero consentir, mimar. Bueno, nos pasará factura más adelante en la vida. El asunto es que, claro, nosotros sufriremos con ellos, pero nosotros a lo mejor ya no estemos
Y ellos son los que van a sufrir, o sea, Los ese es el vamos a tema. incapacitar para la vida. Exactamente, o sea, tenemos los papás que tener esa visión a futuro, con una visión con perspectiva. Y lo que estoy haciendo ahora va a fructificar más adelante y ya no voy a estar yo a lo mejor para secarle las lágrimas, para consolarlo o consolarla. Tendrá que arreglarse él solo con la vida y yo no lo he preparado. Así es que este programa esperemos que los deje reflexionando y que tomen luego cartas en el asunto y que haya un cambio de actitud para decir, bueno, yo voy a preparar a mis hijos para la vida real, no para estar aquí cobijaditos bajo el ala, calentitos, verdad, ricos, sino el día de mañana que les toque ir a la calle, donde la vida pues no siempre lo trata a uno bien. ¿De acuerdo? Bueno, gracias por estar siempre con Suyapa TV y con la Hora de la Familia. Por hoy es todo y ya nos veremos en otro programa.